Entonces ahora le toca a Yahya Abdallah y Jamil Hussein Almalá, alias Eduardo. Eduardo Rodríguez. Pues él va a poner su comunicación. Se ve bien, ¿no? Sí, la he aumentado para que se vea. Prácticamente mi aportación va de lo siguiente. De todos prácticamente todo lo más representativo del andaluz que hacemos, siempre se nos critica y se nos dice que no es posible hacerlo, pero en cambio, si lo observamos o lo comparamos con otras lenguas romances, lo hacen exactamente igual, ¿no? Y aquí, por ejemplo, empiezo, con la utilización de los pronombres me, te, se, le. El andaluz lo normal es decir me acuesto, te acuestas, se acuesta, la acuesta. Es lo más habitual y ya os digo, normalmente se nos critica, se dice que no es posible hacerlo, pero en cambio si lo comparamos con el catalán, el francés o el italiano, se utiliza exactamente igual. Hacen lo mismo. Se apostrofa, desaparece la E del pronombre, y nadie se asusta, nadie cuestiona que el catalán está mal, o el francés está mal, o el italiano está mal. En cambio, nosotros lo hacemos y todo el mundo se raja las vestiduras y todo el mundo lo critica. Otra característica del andaluz es la fusión o la contracción de la preposición de. Lo hacemos con mucha naturalidad, no nos damos ni cuenta de que prácticamente si va la preposición y luego va cualquier palabra que empieza por vocal, sea la que sea, desaparece la vocal de la E, la contraemos, lo hacemos sin darnos cuenta. Ocurre exactamente lo mismo en el francés, en el catalán, en el italiano, y nadie cuestiona el tema. He puesto algunos ejemplos, pero que hay miles y miles de ejemplos. Otra característica nuestra es la contracción que se da, por ejemplo, en la preposición en. Dependiendo de la posición que ocupe la preposición, si está a continuación de una palabra que termina en vocal, se contrae y se une a esta palabra, o si está precediendo a otra palabra que empieza por vocal, también se contrae y se fusiona a la siguiente. Otra característica del andaluz es que se contrae con el artículo. Nosotros en andaluz tenemos 3 artículos, a diferencia de la mayoría de los idiomas. Tenemos 3 artículos masculinos, 3 artículos determinados masculino singular. Usamos el solo y exclusivamente para las palabras que empiezan por vocal. Luego tenemos el artículo e, que es cuando precede palabra que empieza por n, palabra que empieza por ja, o sea, la A se aspira nuestra, que no es aspirar. Nosotros lo que hacemos es al aire, no aspiramos. Yo no sé el que le puso el nombrecito, la inteligencia que tuvo, pero prácticamente lo que hacemos es alar. Las que empiezan por R, por N, por J, por ñ, y en cambio para el resto de las palabras utilizamos el artículo er. O sea que tenemos 3. Yo no sé el por qué, ni en principio me interesa. Luego cuando tenga más tiempo me pondré a investigar por qué lo hacemos. Sería más cómodo tener uno, como por ejemplo los árabes, que tiene el artículo al, le sirve para el masculino y para el femenino, para el singular y para el plural. Tener como los ingleses uno, para el masculino y para el femenino, para el singular y para el plural, ¿no? O tener uno masculino singular como el español, él, y nos sirve para todo, es más cómodo, pues nosotros somos más complicados. El por qué lo hacemos no lo sé, Lo cierto es que lo tenemos.
Y ya os digo, tenemos la característica de que se fusiona el artículo se fusiona a la preposición. Esto se da en el italiano, aquí os pongo un montón de ejemplos, de que se da cuando la preposición está a continuación de una palabra que termina en vocal y luego le continúa el artículo. Se fusionan los dos y se contrae. Esto ocurre en el italiano, y aquí os pongo una serie de ejemplos, y ya os digo, nadie lo cuestiona, nadie lo pone en duda y nadie dice que esto es una locura, una mamarrachá, como se nos suele decir a nosotros, porque lo hacemos. Y ya os digo, en principio yo no entro en por qué lo hacemos, si es lógico, si no es lógico. Yo prácticamente en la cuestión de la lengua lo que me limito es a observar lo que hacemos. Yo en principio no entro en por qué. Yo prácticamente voy observando lo que hacemos y luego veo si tiene una lógica. O sea, porque se podría ser chauvinista, decir, no, como lo hacemos los andaluces está bien. No, tú puedes plantearte de que puede ser un error, de que estemos equivocados y lo hagamos malamente. La única manera que yo tengo lógica de comprobar si está bien o está malamente es si esto ocurre en otras lenguas. Hombre, evidentemente en otras lenguas romance, en otras lenguas que tengan nuestro mismo origen. No me voy a ir al inglés, no me voy a ir al alemán, que son lenguas germánicas y tienen muy poquito que ver con nosotros, muy poquito, por no decir nada. Lo único que tienen en común es que utilizan el alfabeto latino igual que nosotros, pero prácticamente no tiene absolutamente nada que ver. Pues ya os digo, aquí tenéis un montón de ejemplos que lo utilizan en el italiano. La única diferencia es de que los italianos solamente tienen la fusión de la preposición con el artículo en, y nosotros, como tenemos tres artículos, tenemos tres formas, evidentemente, nel, ne y ner, pero prácticamente es la misma fórmula, la contracción de la preposición en el artículo. Otra característica nuestra es la fusión y la contracción del artículo determinado femenino singular. Si observamos, si el artículo precede una palabra que empieza por vocal, en este caso la A, prácticamente la A del artículo desaparece y se fusiona y se contrae. Esto, por ejemplo, pasa en el francés. En el francés el artículo determinado masculino singular es le, cuando le precede a una palabra que empieza por E, la E desaparece y se fusiona y se contrae. O sea, y nadie lo cuestiona, ¿no? Pues en nuestro caso pasa lo mismo. Aquí he puesto también una serie de ejemplos en catalán, en francés, en italiano y en andaluz. Pongo ejemplos para que nadie piense o crea que me lo saco de la manga. Esto es como los magos que se lo sacan de la chistera. Otra característica nuestra es la fusión precisamente ya no del femenino, sino del artículo determinado masculino singular. Se da la casualidad de que si os acordáis lo que dije al principio, el artículo en solamente lo utilizamos cuando precede una palabra que empieza por vocal, solamente. Pero si se da la casualidad de que el artículo se encuentra entre una palabra que termina en vocal y precede a otra que empieza por vocal, evidentemente que es cuando únicamente se utiliza, la vocal del artículo desaparece y se contrae a la palabra que precede. Exactamente. Aquí os pongo ejemplos, que ocurre lo mismo en el catalán, ocurre lo mismo en el francés, ocurre lo mismo en el italiano y evidentemente ocurre lo mismo en el andaluz. No pensa con esto de que estoy planteando o diciendo de que el andaluz tenga que ver con el francés
con el catalán ni con el italiano. Evidentemente no tiene nada que ver, o sea, lo único que tenemos que ver es que somos lenguas romances, derivamos del latín y punto. Hemos evolucionado de manera diferente y, por decir una cuestión, el andaluz tiene más parecido en cuanto a evolución al italiano que, por ejemplo, al castellano. Hemos evolucionado de manera más parecida al italiano. Os pongo un ejemplo para que nos entendamos. El italiano, sabéis que es una lengua vocálica en el sentido de que la mayoría de las palabras terminan en vocal. En italiano prácticamente es casi imposible encontrar una palabra que termine en consonante. El 90 y tantos % de las palabras terminan en vocal. Al andaluz le pasa exactamente lo mismo. La mayoría de las palabras terminan en vocal, salvo algunas excepciones. Y a los andaluces, al andaluz le ocurre lo mismo que al italiano. Si alguna palabra termina en consonante, lo más normal y lo más común es que se fusione a otra palabra. O sea, prácticamente nos buscamos las maneras de que esa palabra no termine en vocal. Hay un montón de ejemplos, de que la mayoría de las palabras que sí terminan en consonante, la fusionamos a otra palabra, si empieza por vocal y ya no termina en consonante. Bien, otra característica nuestra es la fusión o la contracción del relativo. El relativo que nosotros lo unimos, igual que hemos hecho con las preposiciones, hemos hecho con los artículos, ocurre con el relativo. Un andaluz siempre dice que importa, caldré, esto ocurre en el francés, y nadie lo cuestiona, ni nadie lo critica, es una cosa de lo más normal del mundo. Voy a procurar que lo veamos así por encima todo y luego, si queréis, pues abrimos un ratito de pelea y de discusión, ¿vale? Bien, otra de las características nuestras en el andaluz es que ha evolucionado, por ejemplo, las palabras que en origen en latín tenía la C antes de la T, en el andaluz ha evolucionado de la misma manera que en el italiano, se ha transformado en otra T. Podemos buscar todas las palabras que queramos que tuviera en origen en el latín una C antes de T, y aquí os pongo un montón de ejemplos: pactar, pacto, táctica, táctico, victoria, victorio, rectificación. Podéis buscar la palabra que os dé la gana. Prácticamente en todas las palabras que ocurría esto en origen en el latín, en el andaluz se ha transformado en una T, y si luego cogemos, nos vamos al italiano, ha ocurrido exactamente lo mismo. Porque cuando esto lo hacemos los andaluces, no sabemos hablar, no sabemos utilizar la gramática, no sabemos estructurar las frases, nos critican de 100 maneras diferentes. En cambio, yo todavía no he visto a nadie que haya dicho que los italianos hacen lo mismo. O sea, no saben escribir, no saben hablar, no saben construir una palabra, y no estoy hablando de una palabra ni dos ni tres. Palabras que en origen en el latín tenían una C antes de T, hay miles. Podéis buscar lo que os dé la gana. Buscáis el equivalente traducido al italiano, y ocurre exactamente lo mismo. Pero la geminación, la geminación del arte. Aquí os pongo un montón de ejemplos,
Y ya os digo, nadie se le ocurre criticar el caso del italiano. Aquí tenemos otra cuestión característica del andaluz, que ya os digo que la mayoría de las palabras en el andaluz tiene tendencia a terminar en vocal. Yo he discutido mucho con lingüistas, evidentemente los lingüistas y los filólogos aquí, evidentemente en el Estado español, son filólogos de filología hispánica, evidentemente, y lo primero que te dicen es que nosotros estamos acabando con la raíz de la palabra, que eso no se puede hacer, de quitarle, de romper una palabra a la hora de comparar el singular del plural. Y yo siempre me planteo, bueno, vale, tú puedes tener razón si tú quieres aplicar las normas gramaticales del español al andaluz, pero estamos hablando de lenguas diferentes. Es como si yo pretendiera usar las normas gramaticales del andaluz al francés o al italiano. Sería ridículo, ¿no? Tú te tienes que olvidar de la gramática castellana o española, llámala como te dé la gana, y prácticamente la gramática nuestra no tiene nada que ver con la gramática española. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hagamos la comparativa con el francés y con el italiano. ¿En el francés no se rompe la raíz de la palabra? ¿En francés no se rompe la raíz de la palabra? ¿Dónde? ¿Tienes ejemplo? Ejemplo como aquí te pongo cómo ha evolucionado, cómo es en andaluz, cómo es en francés y cómo es en italiano. Sabéis que la mayoría de estas palabras eran de la tercera declinación en latín, terminaba en as, luego el plural terminaba en is, que en este caso la mayoría termina en es, en español, evidentemente. En andaluz terminaría en a o en e, con a se aspira al final, evidentemente. Pero todos esos ejemplos que pone en andaluz, Sí. ninguno tiene pérdida de la D intervocálica, que es una regla muy general del andaluz. Sí, es una norma, pero vamos a ver, la D intervocálica bajo mi óptica no ha desaparecido por completo y en todas las palabras. Me explico. La D intervocálica es el resultado de haberse transformado la T latina, una T latina, en una D, y luego con el tiempo ha ido evolucionando y ha desaparecido la mayoría de estas D. Pero en origen en latín era una T. Esa T se transformó en una D, me imagino que sería por comodidad a la hora nuestra de hablar, se transformó en una D y esta D ha ido desapareciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha desaparecido en las palabras que más se utilizan, que las palabras más cotidianas. En cambio, en las palabras que se utilizan menos, no han desaparecido. ¿Por qué? Porque han evolucionado menos. Una palabra, cuanto más técnica sea, menos popular sea y se utilice menos, evoluciona menos. Está claro que si nos venimos aquí a Málaga, las D intervocálicas, yo porque he escuchado a los compañeros, prácticamente han enterrado todas las D intervocálicas. Los malagueños y de ciertas zonas, por ejemplo, han enterrado todas las D intervocálicas. Yo he puesto cómo se habla en mi zona, como lo dicen la mayoría o la generalidad de la gente, que queremos coger con norma y enterrar todas las D intervocálicas. Yo en eso no entro. Si queréis, mañana hacemos el entierro y enterramos todas las D intervocálicas. Pero tenemos que pensar una cosa,
no se habla igual en toda Andalucía, eso no es así, no se habla. Hay localismo, hay cuestiones propias de comarca, más que de provincia, de comarca, y yo no entro, a mí en principio no me interesa o no quiero entrar en si por norma cogemos y decimos, todas las 20 vocálicas, vamos a cogerlas, vamos a quitar, por norma. Yo creo que es una cuestión de que si los andaluces nos hemos propuesto de que desaparezca, ha ido desapareciendo a medida que ha ido evolucionando el idioma, la hemos ido enterrando. Por ejemplo, ya nadie dice dedo, nadie. Ya el 100% de los andaluces decimos dedo. Y no solamente eso, sino la mayoría de los españoles como decía Menéndez Pidal, terminarán diciendo dedo. Dentro de 40 años, dentro de 50 años, todos los españoles dirán dedo. Ahora, poner como norma, vamos a enterrar todas las D, lo hagamos o no lo hagamos, para mí es ridículo, pero si queréis, mañana preparamos el entierro y las quitamos todas, ¿vale? Ya os digo que esto es muy común en el francés y es muy común en el italiano, y nadie cuestiona ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Bien. ¿Te queda mucho? ¿Te queda mucho? Pues voy un poquito más de la mitad. ¿Qué tiempo tenemos? Venga, 5 minutos más, ¿va? 5 minutos. Bueno, no hay problema. Si hay que cortar, antes se corta porque como lo tenéis ahí. No, pero es que luego retomaremos todas estas cosas discutiendo. Vale. No discutir ahora esto. Eso es que todo el mundo anotara lo que tiene que discutir, hablemos los tres y entonces viene ya. Eso es lo que le estoy diciendo. Vale. Que nos da aquí las 4 o las 5 de la madrugada discutiendo, porque no sé las 4 o las 5 de la madrugada discutiendo. De acuerdo, vale. Entonces tú me lo toques cuando haya que cortar. Bien, otra característica nuestra es cómo terminamos, por ejemplo, el plural de la primera persona en la conjugación de los verbos. Nosotros decimos venimos, a diferencia de el español, por ejemplo, el castellano, como queréis llamarlo, decimos venimos. Normalmente, tanto en español como en andaluz y en la mayoría de los idiomas, la palabra que termina en o es el resultado o la evolución de las palabras que terminaban en us, en latín, evidentemente. Si en la mayoría de los casos, si lo comprobamos, esto se ha transformado, la us, la terminación us, en latín, se ha transformado en una o, como es que en los plurales de la primera persona de los verbos es una os en español. Es una contradicción. En cambio nosotros no aspiramos, o sea, no termina en o. Esto ocurre lo mismo en el italiano y nadie lo cuestiona ni nadie lo critica. Aquí he puesto algunos ejemplos, pero que evidentemente podéis coger un diccionario de italiano y prácticamente esto ocurre en todos los verbos. No es que ocurra en un verbo determinado, porque si ocurriera en un verbo determinado diríamos nos hemos equivocado, lo hacemos malamente y hay que reconocerlo. Pero esto lo hacemos en todos los verbos. Bien. Aquí he puesto ejemplos ya de cuestiones o expresiones cotidianas, palabras o expresiones que utilizamos habitualmente y se nos critica, se nos ridiculiza, y he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo,
Aquí lo más típico es, por ejemplo, decir voy a Encapaco, voy a Enca mi abuela. ¿Cuántas veces se nos ha criticado este Anca, que significa a casa de o en casa de? Por eso la a es el resultado de haberse fusionado la preposición a con la preposición en, y como nos sirve para los dos casos, para decir a casa de o en casa de, se fusiona acá, que significa casa, evidentemente, lo utilizamos como forma habitual, pero se nos critica. Está mal dicho, una expresión vulgar. Esto lo mismo lo dice aquí amigos, ¿no? Compañeros que son emigrantes, pero llevan toda la vida en Cataluña, dominarán seguramente el catalán, la mayoría de ellos. Esto lo hacen los catalanes, y nadie cuestiona el catalán y nadie critica a los catalanes, ¿no? Que yo sepa. Bien, pues he puesto ejemplos, eso lo que hacemos en andaluz, lo que hacen, por ejemplo, en catalán o en italiano o en francés, ¿vale? Vamos a ver, otro ejemplo que llama un poquito la atención. Aquí tenemos arreu del món, arreo del mundo, Aquí tenemos el ejemplo de más para allá, en catalán diría més enllà, ¿no? O sea, os pongo ejemplos de todo tipo, el que nosotros digamos mi padre y mi madre, todo el mundo nos ha criticado, nos ha ridiculizado, Cuando lo dice un catalán está bien porque ellos hablan catalán y están en su pleno derecho de hablar en catalán. Yo, por supuesto, nunca lo criticaría. O, por ejemplo, en francés, mare, mère, y en andaluz, mi madre, estaría malamente dicho. O sea que aquí tenéis ejemplos de todos los colores y de todas las características. Bien. Otra característica nuestra es la poca prevalencia que tiene en el andaluz la E con respecto a otras vocales. Cualquier vocal tiene más prevalencia que la E, y consigue que ésta desaparezca. Y aquí os pongo una serie de ejemplos. En francés sabéis que se fusiona el pronombre je si el verbo empieza por vocal, en este caso por E. Un andaluz diría, no es lo mismo, la E del verbo desaparece. Ahí veis la poca prevalencia que tiene la E. Tospaná no es lo mismo. Lo hacemos de manera habitual, no nos damos ni cuenta, pero lo hacemos. Si os fijáis aquí en el lado de la derecha, todos los verbos que empiezan por E, cuando lleva adelante, evidentemente, el pronombre, la E desaparece. Un andaluz nunca dice yo enseño, sino dice yo enseño, yo escucho, la E no la pronunciamos. Lo mismo ocurre con el artículo er. Todo el mundo dice viva Arbeti, la E del artículo nos la comemos. Y ya os digo, os pongo ejemplos, para que todo el mundo lo entienda. Otra característica nuestra, cómo formamos los verbos pronominales. Los andaluces, cuando construimos un verbo pronominal, no usamos, como en español, simplemente colocándole el pronombre a continuación. Nosotros utilizamos lo que es dos partículas, la R,
o la H aspirada, que para nosotros es la A, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, decimos celebrarlo, hacerlo, cuando el pronombre es métese, usamos la partícula R, que está entre el verbo y el pronombre. Cuando el pronombre es le, la, lo o no, de nosotros, usamos la H aspirada. O una geminación. Esto lo hacen los catalanes de distintas maneras. Ellos lo que hacen es separar mediante un guión el verbo del pronombre, y evidentemente nadie cuestiona el catalán. Nosotros usamos una partícula, ellos utilizan un guión. Y ya os digo, he puesto ahí un montón de ejemplos con todos los pronombres, para que veáis que es algo que se repite. Bien, aquí al final os he puesto 3 enlaces. Uno es una página donde colaboro, la otra es también otra página donde colaboro de internet, y mi correo, mi página de Facebook. Yo me hice una promesa hace un montón de años de que todo lo que iba a escribir lo iba a escribir en andaluz, casera como casera, molestara o no molestara. Al principio se creó mucha polémica, al final, como todos los imperios suelen caer, normalmente la mayoría de la gente que te critica más al principio son los que terminan copiándote. Y aquí podéis encontrar, por ejemplo, en el primer enlace, en este que es andaluz, aquí podéis encontrar un diccionario prácticamente con más de 6.000 palabras. Un diccionario con todas las acepciones nuestras. O sea, la acepción que le dan los andaluces a esa palabra. Porque, por ejemplo, hay palabras que tenemos en común con el español castellano. Por ejemplo, ligero. Ligero en castellano más, sobre todo significa algo que pesa poco, algo sublime, ¿no? En cambio, en andaluz significa velocidad. Tú en andaluz dices anda ligero. Es el significado más habitual que le damos a ligero. Pues prácticamente en esta página podéis encontrar unas 6.000 palabras. ¿Cuál? ¿La wiki? Sí, en la andaluzwiki.com. ¿Quién hace esa wiki? ¿Quién lleva esa wiki? Pues mira, si te quieres creer la verdad, no lo sé. Era gente que empezaron, me gustó porque empezaron en este tema, de esto os estoy hablando de hace un montón de años ya, hace por lo menos... Sí. Tú pinchas ahí y prácticamente a lo mejor te piden que te haga pida un acceso, tú lo pides y entras ya sin ningún tipo de problema. Pues tú eres el que estás metiendo el vocabulario, ¿no? Sí. Ahí cada uno colabora como le da la gana o como puede. El tema del vocabulario es mío prácticamente completo. Sí. Y ya os digo, hay sobre unas 6.000 palabras. En la siguiente, en esta de Esencia de Andalucía, aquí voy poniendo ejemplos cotidianos y sobre todo de expresiones que vamos utilizando o utilizamos de manera habitual. Y en cambio, la última es mi página de Facebook, que podéis entrar sin ningún tipo de problema. Prácticamente yo todo lo que escribo lo escribo en andaluz. ¿Que queréis discutir? Discutimos lo que queráis. No estoy cerrado a discutir, ¿vale? Vale. Bueno, para no aburrir, prácticamente, Vale. hemos terminado. Pues Luego, si queréis, pues como tenemos para hartarnos de discutir, pues nos peleamos, nos
arrancamos los pellejos. El otro ya está la bronca por una concentración. No hay problema. No. Todo fuera como eso. ¿Eh? Por eso, ¿no? Tenemos razón porque el siguiente lo quiere decir. Bueno, te toca a ti, ¿no, Juan?